Un saludo cordial a todos los participantes de este curso de redacción de textos académicos. Este segundo video se produce para dar a conocer esta información tan importante que es podemos decir, el centro pues, de este curso, aun cuando al final vamos a construir un texto como artículo científico. Hay que también tener una visión global de conjunto de los distintos tipos de textos que manejamos en el contexto académico. He llamado esta presentación la escritura de textos académicos especializados o científicos. Comienzo diciéndoles lo que señala Moyano en el año 2000. Decía ella: la comunicación científica consiste en la circulación de un conjunto de textos que permiten difundir nuevos conocimientos dentro de una disciplina. Esos contenidos son de diferentes tipos, de manera que no pueden ser adaptados a la misma estructura en un texto. Es decir, producimos distintos tipos de textos con estilos, estructuras, modo de organización del discurso que lo hace uno distinto al otro. Por ejemplo, un escrito, ¿verdad?, que comunica los resultados de una investigación de campo, no puede escribirse o redactarse igual que uno que da cuenta de un contenido establecido dentro de una disciplina. Es decir, para estudiar críticamente un problema dentro de una disciplina. Esos son dos contenidos que deben organizarse de forma diferente. Los textos, por lo tanto, adquieren particularidades según el estilo, la organización y la extensión de cada una de sus partes, según sea, por supuesto, el propósito comunicativo que cada uno de ellos tenga. En general, llamamos textos científicos, académicos o especializados a aquellos cuyo destinatario es la comunidad científica. Es decir, se trata de textos que van dirigidos a otros investigadores, profesores, académicos que puedan utilizar esa información para el progreso de sus propias actividades académicas y para la construcción del conocimiento científico. La finalidad de los textos académicos es, en primer lugar, acreditar méritos para la obtención de algún título o para obtener dinero para un proyecto de investigación, es decir, financiamiento, justificar el área en la que se está trabajando, ¿verdad? En algunos otros casos, los investigadores se pueden proponer evaluar la información que ya existe y, por supuesto, sentar su propia posición frente a elementos teóricos dentro de su comunidad disciplinar. La finalidad de la comunicación está determinada en parte por una relación, o la relación, mejor dicho, que se establece entre el emisor del texto, que es el autor, y el destinatario, que va a ser el lector o la audiencia, la comunidad a la que va dirigida el texto que estamos construyendo. En una relación, por ejemplo, entre pares, ¿verdad?, los principales propósitos serían informar, discutir un contenido, confrontar. En una relación jerárquica, cuando el autor tenga una posición inferior a la del destinatario, la función o el propósito comunicativo será informar, acreditar méritos, justificar. Y también, cuando se da el otro caso, sea un miembro reconocido de la comunidad científica cuya audiencia esté conformada por discípulos, entonces el propósito o el acto comunicativo tendrá como fin sentar posición, orientar a la audiencia. Y en todos los casos es necesario pues tener presente siempre la finalidad persuasiva de cada texto. Es importante siempre tener claro ese propósito comunicativo al escribir el texto que sea. La comunicación académica especializada o científica se realiza por lo general de forma escrita, pero también, como dice acá la diapositiva, también la hacemos a través de textos que han sido escritos para ser leídos oralmente, ¿verdad? En congresos, en espacios como simposios, conferencias, con mayor o menor grado de planificación, pero siempre tienen una base escrita, aun cuando luego van a ser oralizados. Vamos en esta presentación yo les voy a hablar de algunos tipos de textos, escogí algunos, pero en el material que les voy a facilitar allí en el aula virtual ustedes podrán tener
un acceso a mayor número de textos académicos. Por razones de tiempo solamente me limitaré a algunos cuantos. Les voy a hablar, uno de los más conocidos, el resumen. El resumen es un texto, ¿verdad? Aquí ustedes pueden con calma, pueden en diferido leer cada uno de ellos. Consiste en un acto complejo de comprensión, ¿verdad? Se trata de reducir la extensión de un texto fuente, podemos decir, de un texto primario. Es realizar de cierta forma un resumen de los aspectos más relevantes de ese texto primario. A ver, ¿qué más tenemos acá? En tanto, en este se identifica el tópico del texto, es decir, esa idea central, y las macro proposiciones, como las llama Van Dijk, o las ideas centrales que lo sustentan y que están en cada uno de los párrafos. La función del resumen es fundamentalmente de comprensión textual de manera global, servir de apoyo a los lectores en las consultas bibliográficas, en tanto también para decirle a un lector, en este caso, si el libro, si se trata de resumir la obra, un texto importante, decirle si le interesa, si le puede servir o no, y por el contrario, renunciar a la lectura de ese texto. También sirve para recordar información relevante, por cuanto se precisa y se clarifica desde el punto de vista textual. Es también una paráfrasis, no es creación pura, porque lo que hacemos por lo general es, redundando un poco, es resumir o sintetizar las ideas que ya otro ha dicho. Para Van Dijk se utilizan algunas reglas para resumir. En este caso, él, en un libro muy clásico llamado Estructura y Funciones del Discurso, él habla de 4 macro reglas: suprimir la información, generalizar la información, seleccionarla y construirla. Y también se habla de resúmenes o de tipos de resumen literal, parafrásticos e interpretativo. El abstract o resumen para revista científica es un texto breve que tiene por finalidad dar cuenta del contenido de otro texto científico, en este caso del artículo como tal. Ustedes, por ejemplo, van a hacer un artículo no tan extenso como lo harían en otros momentos por razones de tiempo, por este curso. Yo les voy a ir dando las pautas, pero es un texto que no van a ser más allá de 10 cuartillas. Sin embargo, por lo general en las revistas, los textos, los artículos científicos pueden tener entre 20 a 30 hojas o cuartillas. Pero el resumen, entonces, lo que hace es sintetizar eso que se ha dicho en 20 o 40 hojas, 20 o 30 hojas, perdón, se resumen en 250 a 500 caracteres. ¿Con qué fin? Con el fin de interesar a la comunidad científica en torno al tema que usted trata en ese artículo. Se publica por escrito, como dije, en las revistas y en las revistas de resúmenes de los congresos. El ensayo. ¿Cuánto nos ha tocado hacer un ensayo? A muchos, ¿verdad? Sobre todo en el nivel universitario y también, por supuesto, en posgrado. Es un escrito por el cual el estudioso, en este caso la persona, el escritor, presenta teorías, las discute, las reflexiona, plantea un problema en forma teórica, haciendo evaluaciones y estableciendo su propia posición ante la comunidad científica. Se estructura en introducción, desarrollo, conclusión y referencias. La ponencia es otro tipo de texto de oralidad secundaria, en tanto es escrito para ser expuesto oralmente o leído en voz alta en una mesa compartida con otros expositores en el marco de un congreso. Su estructura es libre en el sentido que su contenido versa en función de lo que el investigador quiso presentar. Bueno, no es tan libre en el sentido que siempre la ponencia va a girar en torno a una temática que ya el Congreso ha determinado, ¿verdad? Ha puesto líneas temáticas y usted cogió una de ellas y en función de esa línea, pues usted desarrolla los planteamientos que considera que ha investigado sobre ese tema y sigue una estructura. Pero ahí va a contar sus nuevas técnicas, métodos, experiencias realizadas o estudios de caso. A eso se refiere el tema o la palabra libertad allí. Se publica en actas de congreso, ¿no? Tenemos el proyecto de grado, que es el trabajo que se realiza
que puede ser en pregrado para finalizar una carrera, una licenciatura, o también, dependiendo de la complejidad, cuando estamos por trabajar, hacer nuestro trabajo de grado en maestría, ¿no? O en la especialización. Es un trabajo teórico o experimental que desarrolla el estudiante sobre un tema o problema único, bien delimitado y factible de abordar desde las competencias que ha adquirido en su nivel de formación profesional y en el tiempo establecido por la institución en la que está cursando sus estudios, ¿no? Se estructura de acuerdo con las normas institucionales. Por ejemplo, en el caso de ustedes que son estudiantes de maestría o de especialización, pues se rigen por las normas del manual UPEL, ¿verdad? La versión, no sé, la más reciente, creo el manual del 2016, creo que ha estado en revisión, no sé si hay una versión más vigente, mucho más actual, vigente, pero esas son las normas que utilizamos en la universidad. Parte de una introducción, un planteamiento de una situación, necesidad o problema en un contexto o ámbito determinado, se justifica el para qué se hace esa investigación, ese proyecto. Un marco se sustenta en un marco referencial con unos antecedentes, ¿verdad? Un marco teórico conceptual, luego un marco metodológico. El camino se expresa qué es lo que, por dónde se quiere ir, con qué metodología se va a casar uno para realizar esa investigación, y cuando ya está concluido se incluyen, por supuesto, los hallazgos, los resultados, se analizan, se interpretan, se discuten, se concluye y se coloca en la lista de referencias. Aparte de ello, ya cuando el proyecto está por terminarse, por cerrarse, uno le agrega las páginas preliminares y, por supuesto, el cronograma de actividades. La reseña. La reseña puede ser de dos tipos, de acuerdo con Rudy Mostacero. Puede ser tipo resumen o puede ser una reseña crítica. La primera es un escrito expositivo argumentativo que tiene como objetivo describir y evaluar críticamente alguna obra. El reseñador no solo detalla qué asuntos o temas aborda el texto reseñado, sino que también valora positiva o negativamente algunos de sus aspectos más relevantes de la obra, ¿no? La reseña resumen es la subclase académica en la que predomina la modalidad expositiva para resumir y parafrasear la información, y es la que redactan los estudiantes que están aprendiendo las estrategias retóricas del género. También se hacen reseñas, además de libros, reseñas de eventos. Es muy común cuando uno va en eventos. Esos son también tipos de textos que se aceptan en las revistas científicas. Uno puede resumir lo que ha sido el evento, el congreso, etcétera. Ahora, en cuanto a la reseña crítica, fíjese, requiere de un empleo controlado y ético del discurso ajeno, en este caso del texto que estamos reseñando, pero de esta manera crítica, entre el conocimiento de los temas contenidos en el libro que estamos reseñando y el conocimiento del saber, ¿verdad?, que se maneja, en este caso, que maneja el que está haciendo la reseña dentro de su disciplina. Dice, entre la obra publicada por el autor y otros autores que habitualmente se interesen por los mismos temas. Se trata evidentemente del uso de metalenguaje y de relaciones intertextuales propias de escritores expertos que manejan con solvencia los procedimientos parafrásticos, metacríticos y la argumentación crítica. Claro, porque se trata de manejar muy bien el contenido disciplinar que se trata en el libro, y entonces la persona, como tiene competencia, una persona experta, da su aporte crítico, metacrítico, y puede parafrasear y puede aportar a favor o en contra en función de lo que se está planteando en ese libro. El podcast educativo, ¿qué es? Es un medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro, ¿verdad?, con contenidos educativos. Puede ser elaborado por un docente, por un alumno, por una empresa o institución. Difundir contenidos de audio de forma simple, utilizando una estructura hipertextual. Vamos a dejarlo hasta allí. En el material que les voy a facilitar en el aula virtual va a ser un PDF. Allí ustedes podrán ver otros textos, ¿verdad?, que también son muy comunes en el contexto académico, y así pueden tener una visión mucho más amplia de lo que es la escritura en este contexto.
todo está dentro de lo que llamamos el género académico, pero dentro del género académico, como yo les decía en el primer video, tenemos una serie de, o un sinfín, un universo de textos. Entonces es muy importante que en este nivel ya muchos de nosotros ya hemos utilizado muchísimos de estos textos, pero a veces hay que conocer muy bien la definición de cada uno de ellos, entender su función comunicativa para poderlos desarrollar. Bueno, gracias por su atención. Seguimos.